Bien, evidencias de que Jesús poseía atributos de deidad. Muchas partes de las Escrituras en las cuales podemos encontrar evidencia se encuentran sobre todo en el Nuevo Testamento. Más precisamente en los Evangelios podemos ver, por ejemplo, uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo fue la omnipotencia, es decir, todo el poder, ¿sí? Y lo podemos ver en el suceso de haber calmado la tempestad, la tormenta en el lago de Galilea. Podemos verlo en el versículo 25 del capítulo 8 de Mateo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué me teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vemos el poder, la omnipotencia sobre una tormenta. También lo podemos ver en Mateo 14:19, cuando dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Estamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? También es un atributo de omnipotencia de la deidad. Y también podemos ver en Juan 2, del 1 al 11, en las llamadas bodas de Caná, en donde él convierte el agua en vino, ¿sí? También deja en evidencia la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que muchos afirman y dicen: bueno, todos estos sucesos que venimos viendo también podemos aludir o que también lo realizó el Espíritu Santo, es decir, por el poder del Espíritu Santo, obrando por medio de Jesús. No que fue algo diferente solamente o exclusivo a Jesús, sino que fue la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús. Sin embargo, cuando podemos escuchar este tipo de declaraciones, podemos ver que en Juan 2:11 dice: este principio de señales, o sea, los milagros que estaba realizando Jesús, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que está haciendo una diferenciación entre el Espíritu Santo y Jesús. Esto le daba gloria a Cristo, ¿sí? Manifestó su gloria. También podemos ver que en Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es decir, está manifestando que el poder venía de Cristo mismo, ¿sí? Eso es lo que entendían necesariamente los que podían observar estos milagros. Eso también hablaba o habló de su eternidad. Esto ya lo vimos en videos anteriores, cuando le dice a los fariseos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de la eternidad. También en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está hablando de su eternidad. También podemos ver en Marcos 2:8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo. Es decir, tenía esa capacidad de omnisciencia, o sea, de un pleno conocimiento o total conocimiento. Ya sabía lo que estaba en el corazón de cada uno de las personas que se acercaban a él. Y al ver a Natanael desde lejos, debajo de la higuera, también pudo decir. Esto lo podemos ver en Juan 1:48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Una alusión a la omnisciencia
de nuestro Señor Jesucristo. También el hecho de que Él los conocía, como vemos en Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre a Jesús, pues Él sabía lo que había en el hombre. O sea, Él los conocía a todos, sabía lo que había en el corazón. Y ese es un atributo exclusivo de Dios, ¿sí? De deidad, por eso habla de la omnisciencia. También podemos ver que el atributo de la omnipresencia, si bien cuando Él estuvo en esta tierra encarnado no lo vemos a la omnipresencia, pero sí posteriormente en Juan 18:20 hace alusión a esto, diciendo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una promesa de presencia, ¿sí?, de cualquier situación en donde se esté juzgando o se esté hablando sobre un caso de resolución de un conflicto dentro de una iglesia. Él estaría presente, ¿sí? Está hablando de la omnipresencia. También en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Es una alusión a la omnipresencia, ¿sí? Es una promesa de parte de Jesús para nuestras vidas. También podemos ver que Jesús poseía soberanía divina, ¿sí?, una cualidad que solamente Dios posee. Esto lo podemos ver en Marcos 2:5-7. Marcos 2, del 5, versículos 5-7. Dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Si la cualidad de perdonar pecados solamente era una de las facultades que Dios solamente tiene. Entonces Jesús, al decir que Él podía perdonar pecados, se estaba asimilando al mismo Dios. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que declaraban: así dice Jehová, Él podía comenzar sus creaciones con la expresión: pero yo os digo. Esto lo podemos ver en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero yo os digo, ¿sí? O sea, está equiparando que las palabras mismas de Él era como de Dios mismo, ¿sí? Esto es muy diferente a cómo era la expresión que tenían los profetas del Antiguo Testamento, que decía: así dice Jehová, ¿sí? En cambio Jesús decía: pero yo les digo, directo. ¿Ven esa diferencia? Los otros profetas hablaban de parte de Dios, en cambio aquí Jesús hablaba directamente. Tal es la autoridad que el estado eterno futuro de cada uno del universo depende de si la persona cree en Él o lo rechaza. Esa es la facultad y ese poder. Podemos ver que en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la facultad y el poder que tiene Él. El que en Él cree tiene salvación, y el que en Él no cree es rechazado, ¿sí? O sea, esa es una de las características de deidad, sin duda. También podemos ver el atributo de inmortalidad, ¿sí? En el Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya les resalto, está hablando de su inmortalidad, ¿sí? De que Él no iba a morir.
La muerte no tenía poder sobre él. Jesús también afirmó que él tenía el poder de poner su vida y tomarla de nuevo en otro pasaje del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 podemos observar: pero eso me ama, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tenía la facultad o el poder de dar su vida y de tomarla de nuevo. Es una facultad ciertamente y únicamente de Dios. Jesús habla de un poder que ningún otro ser humano tiene, ni tendrá, ¿sí? La posibilidad de la inmortalidad en sí mismo. Otra evidencia clara de la deidad de Cristo es el hecho de que Él reconoció de que es necesario que se lo adore, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, esto dice Juan, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Decía, aquí cuenta cuando Juan, viendo todas las maravillas del Apocalipsis, decide arrodillarse y adorar a ese ángel, pero el mismo ángel le está diciendo que él es un consiervo, un ser creado, por lo tanto solamente puede recibir esa adoración el Cordero, Jesucristo. Entonces podemos ver en Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Él sí tenía esa facultad y ese poder para tomar, ¿sí? Tomar toda esa adoración y esa alabanza para su persona, porque Él mismo era Dios.